fuimos invitados a concurrir, a asistir a este congreso de CECIRA, que es justamente el que nuclea a todos los gremios industriales de la República Argentina. A nosotros nos invitó a Tilra y estuvimos participando en la ciudad de Buenos Aires de esta invitación, porque bueno, aquí se trató la problemática industrial, la situación económica, pero también las políticas del Estado Nacional respecto a esto, ¿no? Y a la situación económica que se vive no es buena para las industrias, y la política nacional, según dicen, y se desprendía de todo lo que vimos y compartíamos incluso la nota con Ponce, la política industrial no está contemplada, al menos para la pequeña y mediana industria en la República Argentina, por esta gestión de Milei, según lo que decían, ¿no? Pero bueno, también tenemos la palabra de un economista que fue quien disertó y dio a conocer las estadísticas que viene llevando a cabo desde el año 23, que en realidad viene recopilando con un trabajo justamente la CECIRA, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos la palabra de Hernán Letcher, economista, acerca de todo este trabajo que ha llevado adelante. Bueno, la situación de la industria es crítica, no hay que ser demasiado avesado para identificar esto, los datos son tremendamente contundentes. Me parece que quizás lo más ilustrativo y que yo ponía sobre relieve era que prácticamente está en uso el 50% de las máquinas, es decir, pensémoslo intuitivamente, yo soy un empresario, pongo capital a funcionar y la mitad del capital está desutilizado o no está siendo utilizado. Bueno, esto no tiene sentido. Una economía que pretende, el capitalismo pretende incluir o aprovechar los recursos y los factores productivos al máximo, así que es un sinsentido. Me preocupa que no haya una revisión crítica por parte de las políticas del gobierno, porque no es que esto sencillamente pasó o se produjo inevitablemente. Pasó por las decisiones del propio gobierno, en este momento agravadas por el hecho de que frente a la intencionalidad de sostener un tipo de cambio absolutamente artificial en la Argentina, bueno, el efecto del correlato es un nivel de tasa absolutamente elevado que hace que sea inviable la actividad económica. Vos no podés funcionar con un descuento de cheque al 75% nominal. Así que la situación para adelante me parece que puede ser aún más crítica y creo que es lo que se vio reflejado hoy. Hay que escuchar lo que dice la CECIRA, hay que escuchar lo que plantean los secretarios generales de los gremios industriales, insisto, porque hace un año, al menos un poco más de un año, cuando se hizo el relevamiento ya de mayo del año pasado, bueno, todo lo que estamos viviendo hoy se anticipó en aquel momento. Si lo hubiesen escuchado, probablemente el recorrido hubiese sido otro. ¿Por qué crees que el gobierno no ve estos indicadores y no escucha estos reclamos? ¿Está siguiendo algún mandato? Porque no le interesa la industria. Bueno, sencillo. ¿a dónde vamos? Milei cree en un país sin industria. A mí me parece triste que planteen que la Argentina puede desarrollarse y ser tal vez un país de servicios, como por ejemplo puede ser Australia, y pretender hacer esa supuesta conversión sin financiamiento, sin planificación, abriendo las importaciones de manera indiscriminada, sin planificación. Bueno, en fin, no tengo otra opción que concluir que este es un país, o que Milei cree en un país sin industria. Lo dijo cuando visitó la Unión Industrial. Después la Unión Industrial, la verdad que lo critica de manera muy moderada. Acá me parece que hay la contundencia que debe tener, porque en definitiva un país sin industria, un país con poca industria significa un país con un montón de gente afuera y con un montón de gente con salarios magros, malos, horribles, sin poder vivir. Bueno, ese es el país que sueña Milei. A esta altura del partido algunos ya están identificando que cuando decíamos eso no estábamos equivocados, no estábamos dejándonos llevar por alguna motivación X, sino que realmente era lo que tiene en su cabeza. Mira, y decía, cuando visitó la UIA les dijo que eran todos chorros, que habían crecido
con la guita del sector agropecuario. Bueno, eso es lo que piensa, ¿no? Entonces, imagínense qué puede esperar un trabajador industrial con un modelo económico que tiene toda la intencionalidad en la cabeza de Milei de expulsarlo. Hoy se anunció que el gobierno comienza a intervenir en el control del dólar, del valor del dólar. ¿Eso es positivo o es un reflejo? No, ya sigue interviniendo, digamos. Creo que lo que hace es usar la vale de plata, porque en realidad en la última semana, fíjense, aumentó los encajes, convalidó tasa del 76%, abrió ventana de liquidez, utilizó en niveles récord las intervenciones en futuro. Todo eso ya lo había hecho. Lo que ahora sabemos, y que encima lo hicieron a escondidas, y recién hoy lo que hicieron fue decir, sí es verdad, lo hicimos y lo vamos a hacer, es intervenciones de manera directa, no desde el Banco Central, sino del Tesoro, pero en definitiva es lo mismo. Hace unos días yo veía un streaming donde todo el equipo económico gritaba, flota, flota, el dólar, bueno, no sé, deberían aclarar que ya no flotaba y ahora directamente dijeron, no flota, lo vamos a intervenir, lo cual en términos generales, porque esto es más técnico, pero en términos generales, ¿qué significa? Bueno, significa abandonar la política económica que hasta ahora tenía el gobierno, sobre todo en el aspecto monetario, cambiario, e ir a un escenario distinto. ¿Esto está bien o está mal? Bueno, el problema que vas a tener es que nadie te cree. Y en la práctica además estás mostrando que evidentemente lo que decíamos nosotros, es decir, que tenías un dólar artificial, un dólar electoral, era verdad. ¿No? Lo negaban, daban vuelta, qué sé yo, pero era verdad. Lo cual abre además un gran signo de interrogación de qué pasa después de las elecciones, porque creemos todos, es evidente, que todo esto lo hacen para llegar a las elecciones con una inflación más o menos aplacada. ¿Y después? Y esta crisis política que estamos viviendo en estos días, obviamente que le agrega un condimento a la debilidad de la economía. Pero sí, claro, claramente, ¿no? Porque para el conjunto de la sociedad lo que estás viendo es que eso es una banda de ladrones, digamos, ¿no? Dicho de manera sencilla. Entonces, bueno, y yo lo pienso hasta en clave de la lógica más bien vinculada a la del gobierno. ¿Qué piensa un inversor cuando ve que Karina se queda con el 3%? ¿No? Y que ahora entonces vas acomodando las políticas económicas. No podés no mirar por el espejo, por un espejo lateral esas cuestiones. Y che, estos hacen todo esto, porque en realidad todo lo que me dijeron eran mentiras y son capaces de chorearse hasta el 3% de todas las licitaciones de medicamentos. Bueno, en términos económicos creo que va a tener un golpe duro, ya lo estamos viendo, el mercado planteaba o funcionaba con una eventual victoria electoral de Milei, creo que está apreciando lo contrario, ¿no? Bueno, ahí está la apreciación entonces de Letcher, hablando por supuesto de la situación industrial y el punto de vista desde una